Hay poca audiencia hoy día en la mañana. Llegan dormidos algunos, parece. Ya. ¿Se ve el Excel? Sí, profe. Ya. Bueno, el ejercicio de ayer, ¿qué decía? Nos decía, suponga que usted está trabajando en el área de operaciones de un terminal portuario de su región. El gerente de operaciones le ha solicitado una descripción del proceso de importación y exportación de productos con la duración de cada actividad, identificando cuál es la ruta crítica, con el fin de tomar decisiones de inversión. Un operario del terminal le relata los procesos en cuestión. La operación comienza con el aviso del barco anunciando su llegada en 5 horas más, en donde una vez que llega se le realiza la apertura de piñas y al mismo tiempo se le solicita el manifiesto que detalla las mercancías que se encuentran dentro de los containers. Una vez realizadas ambas actividades, se procede a retirar la mercadería a granel. Los containers normales y los containers reefers que llevan fruta, en donde estos últimos se encuentran por debajo de todos los demás, ahí bien. Se proceden ya. Se retiran entonces ambos, los normales y los de fruta. Finalmente, estos containers son almacenados en el patio del terminal con tractocamiones que son propiedad de la empresa portuaria. Por otro lado, estos mismos barcos serán utilizados para exportar mercadería, por lo que se asume que los camiones que llevan la mercadería al puerto deben ser revisados todos en un centro de operaciones, tanto por el SAC y por aduana. Asumo que estas actividades se pueden realizar en paralelo. Una vez autorizada la mercancía, los camiones se dirigen al terminal, demorando 2 horas, y tras su llegada, la mercancía es almacenada en los patios del terminal con las respectivas grúas. Una vez almacenadas en el patio cuando ya se haya retirado todos los containers dentro del barco, se procede a subir la mercadería para exportar. Entonces, nos piden realizar un diagrama del proceso, ¿cierto? Identificando las actividades usando una tablita. Y la tablita yo la voy a colocar acá. Esa era la tablita. ¿Ya? Y nos piden hacer el diagrama del proceso y después también nos piden, bueno, calcular, en este caso, las holguras, el early start, el early finish de cada actividad. Bueno, entonces veamos. La llegada del barco desde el aviso, ¿tiene alguna actividad predecesora? ¿Qué dice el público? Kevin, no tiene, correcto. Por lo tanto, esta sería sin actividad predecesora, ¿cierto? La apertura de piñas. Esa tiene como actividad predecesora la llegada del barco, obvio. Desde que dan aviso, ahí yo puedo hacer la apertura de piñas, ¿cierto? Entonces esa sería la letra A. La entrega de manifiesto, ¿alguna actividad predecesora? También esa. También es A, ¿cierto? Muy bien. Luego viene la descarga de los containers normales y los de mercadería a granel y la descarga de fruta. ¿Qué actividades predecesoras tienen eso? Container normal. B y C, ya. Los de mercadería a granel.
también tiene B y C, ¿cierto? Este también tiene B y C. Y la descarga de los containers de fruta refrigerada, ¿qué actividad predecesora tiene? D y E, correcto, porque decía que estos containers están por debajo de todos los demás. Por lo tanto, para poder descargarlo tengo que sacar todo lo que está arriba antes. Luego tengo el proceso de acomodación de la mercadería importada. ¿Qué actividad predecesora tengo? ¿O qué actividades predecesoras puedo tener? La actividad F, muy bien. Muy bien, Kevin. Exactamente, después de que hago toda la descarga, acomodo la mercadería en el puerto. Y después tengo una etapa acá que es de revisión del SAC y revisión de aduana. ¿Esas actividades tienen predecesoras? ¿Cuáles son? La revisión del SAC y la revisión de aduana. ¿Qué hice acá? Bueno, dice que se hacen en paralelo. Y bueno, los camiones que llegan al puerto deben ser revisados por SAC y aduana. Sí. Efectivamente, no tienen actividad predecesora, ninguna de estas dos. Ya. Luego tengo el viaje desde el centro de operaciones hasta ¿cómo se llama? Hasta el puerto. En ese caso, ese viaje va a ser después de la revisión del SAC y de la revisión de la aduana, por lo tanto sería H e I. Acomodar la mercadería para exportar. Eso es después de que yo llego al puerto, por lo tanto sería después de J. Y por último, cargar la mercadería del barco. Eso va después de que yo tengo toda la mercadería acomodada en el patio, ¿cierto? En la losa, ahí yo voy a cargar el barco, por lo tanto es la L. Y ahí yo tendría las actividades predecesoras. Ahora con esto vamos a hacer los monitos, ¿ya? Voy a hacer una cosita. Ahí sí. Entonces la actividad A, la voy a colocar aquí. La actividad A, que tiene una duración de 5.
Como no tiene actividad predecesora, comienza en 0, ¿cierto? Y termina en 5. Luego vamos a, de la actividad A, continúa la B y la C. Entonces voy a colocar la B acá y la C acá. La B que dura 2 y la C que dura 0,5, ¿cierto? Y voy a tirar las flechitas de dependencia para que esté completo. Ahí, ¿cierto? Como la A termina en 5, B inicia en 5 al igual que C. Esta va a terminar en 7 y esta va a terminar en 5,5. Luego, de B y de C sale la actividad D y E. Entonces aquí voy a tener la actividad D y acá voy a tener la actividad E. De B y de C, por lo tanto, esta va a salir para allá y a su vez va a salir hacia acá y lo mismo va a pasar con la C. Voy a tener una flecha que sale para allá y una flecha que sale para allá. Por lo tanto, de acuerdo a eso, ¿en qué tiempo inician las actividades D y E? Sebastián Garcés, ¿qué opina usted? ¿En qué tiempo inician esas actividades? En 7. Muy bien. Entonces la actividad D inicia en 7, porque es el mayor tiempo entre estos dos, al igual que la E. La D, ¿cuánto dura? Esta dura 3 y esta de acá dura 4. Por lo tanto, esta termina en 10 y esta termina en 11. La F sale de D y E. Por lo tanto, vamos a colocar una actividad F acá. ¿Cierto? Esta actividad F nuevamente sale de D y sale de E. La actividad F tiene una duración de 2. Entonces acá, esta termina en 10, esta termina en 11. F podría iniciar cuando termina E, en 11, y tendría un término en el tiempo 13. Ya. Luego viene la acomodación de mercaderías, que viene después de F. Es la letra G, esta. G tiene una duración de 3. Esta va a comenzar en 13 y va a terminar en 16. ¿Cierto? Luego tenemos H e I que no tienen actividades predecesoras. Entonces esas H e I los voy a colocar por acá, simplemente.
Acá tengo H, acá tengo I. H tiene una duración de 5. Te voy a subir un poco para que me dé espacio para la locura después. Y la letra I tiene una duración de 3. Ambas no tienen predecesoras, por lo tanto inician en 0. Esta termina en 5 y esta termina en 3. Perfecto. J. J proviene de H y de I en conjunto, por lo tanto voy a colocar la J acá. La J que tiene una duración de 2. Le colocamos las flechitas de dependencia. Luego K proviene de... pero este parte entonces en 5 y termina en 7. Luego viene K, que tiene una duración de 2, por lo tanto esta inicia en 7 y termina en 9. Y me falta la flechita. Y después una etapa L. Una etapa L, ¿cierto? Una etapa L que dura 7. Entonces esta inicia en 9 más 7 termina en 16. Entonces si se fijan tenemos dos actividades que terminan simultáneamente. La L y la G, ambas terminan en 16. Ahí, para que se note que terminan juntas, la vamos a colocar así. Ahí está. Ahí estaría el mono, ¿cierto? Ahora tenemos que ver los otros tiempos para poder completar la tablita. Entonces, 16, ¿cierto? Menos 3, 13. Acá 16 menos 7 serían 9. Este sería 9 menos 2 sería 7. Voy a hacer esta línea primero que es más fácil. 7 acá menos 2 sería 5. Por lo tanto, aquí va un 5. Menos 5 queda en 0, ¿cierto? Y acá iría un 5 menos 3 sería 2. Y este acá tiene una holgura entonces de 2. Acá tengo 13, ¿cierto? Menos los 2. Esto sería 11. Ahí y acá iría un 11. 11 menos 3 sería 8. 11 menos 4 sería 7. Entre 7 y 8 el menor es 7, por lo tanto este es 7 y este de acá también es 7. 7 menos 1 sería 6, 7 menos 2 sería 5. Y por lo tanto acá sería 5 y este sería 0. Holgura de este, la diferencia es 0. Aquí tenemos holgura de 1. Acá hay holgura de 0. Acá hay holgura de 0. Acá tenemos holgura de 1. Y acá no tenemos holgura. Y aquí tampoco. En esta acá no hay holgura. En esta acá no hay holgura. Y aquí tampoco. Listo. Ahí tenemos nuestro mono y podemos identificar rápidamente cuáles son nuestras rutas críticas, porque en este caso tenemos dos.
¿Está bien o no? ¿Qué opinan? ¿Está bien o tiene algún error esto? Me acabo de dar cuenta que hay un error. ¿Quién se dio cuenta? Mm, a ver. Javiera, ¿se dio cuenta dónde está el error? Javiera, ¿se dio cuenta dónde está el error o no? ¿O quién se dio cuenta dónde está el error? Krishna, Sebastián, Kane. ¿Alguno de ustedes se dio cuenta dónde está el error? Cristian, el Cristian se dio cuenta. Le tengo fe. Cristian, ¿dónde está el error? Voy a cambiar todos los números. 0,5. ¿Qué cosa, Kevin? La Krishna dice en la C. Ah, la C tiene una versión de 0,5, no es de 1, tiene razón. Ah, que esta porquería me lo aproximó. A ver. Ya, ese era otro error. Pero eso es producto de la anotación en realidad. No importa, 5,5. No, pero aparte de ese error, hay otro más. Todavía tengo que borrar todo. Ya, chao. Hay un error más terrible todavía. No, pero no cambia. 5,5. 5, 5, 5, 5, pero este finalmente manda el de arriba igual. Ya. 7, 5,5. Aparte el error por el decimal. Hay otro error. Falta una línea de dependencia que nos va a cambiar todo. Que me acabo de dar cuenta.
A ver. La Fátima se dio cuenta. La Fernanda. Gustavo. ¿Qué opinan ustedes tres? A ver. ¿Dónde está el error? Profe, Dígame. ¿no será que la revisión del SAG y la revisión de la aduana sí tiene predecesora? No, eso está correcto. Ah, No, porque eso es lo que hace el SAC antes que llegue el camión al centro de operaciones. O sea, antes que llegue al puerto, para mandar la mercadería exportada, eso está bien. Pero ya. más abajo hay un error. En la última etapa, la carga de mercadería al barco. Ahí tenemos un error. Le puso que ella, que esa misma, su misma predecesora. Eh, sí, en realidad tendría que haber puesto K ahí. Pero además de K, ¿tiene alguna otra predecesora, no? La llegada del barco. ¿Ah? La llegada del barco. Más que la llegada del barco, el barco para poder hacer la carga tiene que tener toda la descarga lista, po, ¿cierto? Exacto, Jenis, es la descarga. Entonces yo tengo que tener finalizada la actividad F, tengo que tener el barco descargado para poder hacer la carga, si no, no voy a poder. ¿Se entendió o no? Sí, porque si no, no es imposible cargar si no he descargado antes, ¿ya? Aguántenme denme un segundo, por favor. Ya, ahora que identificamos el error, tenemos que hacer el cambio entonces. O sea, no es un cambio, hay que hacer un pequeño ajuste que nos va a generar modificaciones. Con mi asistente aquí, así que disculpen un segundito. Si es que escuchan ruido de fondo, pero ella cuando estoy haciendo clase le gusta venir a meterse a mis brazos. Esa es la relación de dependencia que nos falta. Y lo más chistoso es que ella saluda a la cámara y ve como que saluda al público. Ya. Con eso nos va a cambiar acá. Este comenzaría en 13, más 7 termina en 20, por lo tanto, este ahora va a ser el que manda. 20 menos 7, 13. 20 menos 3, 17. Este va a ser 13 menos 2, 11. Voy a tener 4 de holgura. Acá voy a tener 11, menos 2 sería 9. Y voy a tener 4 de holgura. Y acá tengo un 9, acá tengo un 9. Menos 3 sería 6, menos 5 sería 4. Tengo siempre holgura 4 y holgura 4. ¿Ya? Esa parte está bien. Ahora 13 menos 2, 11. 11, 11, 11 menos 3, 8, 11 menos 4, 7. 7 arriba, 7 abajo. Ahí sí. ¿Profe?
¿Profe? Sí, dígame. Aquí estoy escuchando. En este caso ahora sería solamente una ruta crítica. Sí, pues, ahora sería una sola ruta. Ah, ya. Sería generalmente, bueno, hay ejercicios en que tengo dos rutas críticas, pero en este caso era uno solo. Y me di cuenta cuando al final me dieron dos, dije, no, aquí hay algo malo. Pero claro, al cambiar esa relación de dependencia, si se fijan, cambió un poco el ejercicio y nos dio una sola ruta crítica, que sería la A, B, E, F, L. ¿Ya? Esas son las que tienen holgura cero. Entonces ahí yo les pedí obviamente completar la tablita. El early start de A es 0, el early finish es 0, el early finish es 5, el late start es 0 y el late finish es 5. El B tiene un early start de 5, un early finish de 7, late start de 5 y 7. El C tiene 5, 5,5, un late start de 6,5 y un late finish de 7. El D tiene 7, 10, 8 y 11. El E tiene 7 y 11 y acá tiene 7 y 11. El F tiene 11, 13 y tiene 11, 13 también. El G, ¿dónde está el G por ahí arriba? Tiene 13, 16, ¿cierto? Y tiene 17, 20. El H tiene 0, 5, 4, 9. El I tiene 0, 3, 6, 9. El J, 5, 7, 9, 11. El K tiene 7, 9, 11, 13. Y el L tiene 13, 20, 13, 20. Y acá hacemos la holgura, ¿cierto? Que dijimos que es la diferencia entre el early start y el late start menos el early start, o bien late finish menos early finish, cualquiera de las dos sirve. Pum. Y vemos que esa y esa tienen holgura cero, por lo tanto nuestra ruta crítica es A, B, E, F, L. Ahí está. Ahora sí. Ahí sí. ¿Están todos de acuerdo? ¿O de nuevo se equivocó el profe? Mira, para ver si estaban atentos. Ah, la típica. La chiva. Ya. Luego de eso, ¿qué cosa? ¿Qué nos piden? Ya, calculamos el start, el early finish, las holguras, hicimos el mono, identificamos la ruta crítica, ¿cierto? Y nos dice, suponer el caso de que un paro de camiones implique que el tiempo de viaje desde el centro de operaciones al puerto aumenta a 5 horas. ¿Le recomendaría al gerente de operaciones invertir recursos en llegar a un acuerdo con los camioneros? Veamos, es el tiempo de viaje. Ahora toma 5 horas, aumente a 5 horas. Ya, porque es lo que nos están diciendo ahí, que esta actividad, espérenme, voy a copiar esta hoja para poder modificarla. Ya, aquí, en esta. Esta actividad de viajes ahora aumenta a 5 horas. Por lo tanto, la J ahora tiene una duración de 5. 5 y 5 nos daría 10 por este lado. Esta parte en 10 más 2 sería 12 acá.
¿Está bien? 5 y 5, 10. 10 más 2, 12. Claro, que dice aumente a 5, no aumente en 5 horas. Aumente a 5 horas. Ya, pues. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a los números que aparecen ahí. A la vista, a la vista esto no conviene, po. A la vista no conviene porque inicialmente la actividad J, que es la del viaje al centro de operaciones, tenía una holgura de 4. Y al aumentar a 5 las horas de duración, está aumentando en 3 horas solamente. Por lo tanto, la actividad J sigue teniendo 1 hora de holgura. ¿Ya? Entonces, acelerar la actividad J, o sea, claro, invertir recursos en la actividad J para que no se produzca este retraso de 3 horas, la verdad es que no tiene sentido, ¿ya? Porque la duración del proyecto no cambia. Igualmente estaría terminando en 20 horas. ¿Quedó claro eso? La Fátima, no. ¿Qué es lo que no le quedó claro, Fátima? ¿Por qué no afecta? Ya. A nosotros nos están diciendo que esta actividad, que originalmente dura 2 horas, la de el viaje desde el centro al puerto de operaciones, ahora va a durar 5. ¿Ya? Por lo tanto, está aumentando en 3 horas la duración, esa etapa. Si vemos el caso base, aquí esta es la actividad J, vemos que la holgura que tiene la actividad 5 es de 4 horas. Por lo tanto, esa actividad podría atrasarse en máximo 4 horas y la ruta crítica del proyecto no va a cambiar. Entonces, en este caso, la actividad J se está atrasando en 3 horas solamente, por lo tanto, seguiría teniendo 1 hora más de holgura. Entonces, invertir recursos en una actividad que no es parte de la ruta crítica es desaprovechar esos recursos. ¿Se entendió ahora, Fátima? Ya, buenísimo. Ya, excelente, muy bien. ¿Todo el resto entendieron? ¿Nadie más tiene consultas de esto? Si se fijan, el ejercicio no era para nada complejo. La cuestión es para sacar son 7. Ya, y la otra parte de la pregunta, ¿qué nos dice? La otra parte, ¿qué nos dice? Dice, considerar el caso de que exista... A ver, que hay un chat por ahí. Claro, esa es la clave, Fernanda. Siempre hay que saber identificar bien la ruta crítica, porque de eso depende el éxito en este caso, del negocio, del proyecto, y de los cálculos de ustedes. Así que ahí va a estar ahí está la clave para el éxito. Ya, luego nos pide considerar el caso de que exista una actividad X predecesora a la actividad A, H e I, cuya duración es de 4 horas. ¿A cuánto aumentaría el tiempo total del proceso y qué sucedería con la actual ruta crítica?
Entonces voy a copiar esta hoja, una nueva hoja, la voy a poner hoja 3. Ah, idiota. Crear una copia. Ah, pero copié la hoja 1. O sea, la 2. Necesito copiar la 1. Crear una copia. Ahí sí. Entonces ahora nos dicen que antes de esta... Voy a insertar fila acá, ¿no? Voy a sacar esto. Ya, entonces nos está diciendo que ahora vamos a agregar antes de esto una actividad que se llamaba ¿cómo? X. Una actividad X, ¿cierto? Que tiene una duración de 4. Y a partir de la cual va a salir. Y nos dice en cuánto aumentaría el tiempo total del proceso y qué pasa con la ruta crítica. Yo, sin hacer ningún cálculo más para adelante, dado que la secuencia que se produce de aquí desde A en adelante no cambia, lo único que voy a hacer es que el tiempo de duración del proyecto terminaría en 4 unidades más, por lo tanto terminar en 24. Pero la ruta crítica no debería cambiar. Veamos entonces. 0, 4, ¿cierto? Este parte en 4. Este de acá sería 4 más 5. Este parte en 9. Ese termina en 11. Este comienza en 9. ¿Ya? 11 más 3. Acá tenemos 11 más 4. Ah, pero esta cuestión, esperen, aquí me faltó. Están las flechitas de dependencia, ¿no? Una flecha para allá y una flecha para acá. Ahí sí. Entonces, 11 más 4, 15. Entonces acá esta cuestión comienza en 15. 15 más 2, 17. Acá esta cuestión comienza en 4. Esta porquería acá también comienza en 4. 4 más 5, 9. 4 más 3, 7. Esta porquería comienza en 9. 9 más 2, 11. Esta parte con el 11 del anterior, ¿cierto? 11 más 2. 13, 17. Por lo tanto, esta parte ahora en 17. 17 más 20. Perdón, más 7, 24. Y esta cuestión de acá es 17 más, y los 17 más los 3, eso termina en 20. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el tiempo del proyecto se extendió a 24 horas, que serían las 4 horas que se sumaron de actividad adicional, pero la ruta crítica no debiera cambiar, dado que no hubo cambio entre medio. Entonces, vamos a ajustar los valores de todas maneras. 24 menos 7. Entonces este parte en 24, acá quedaría 21. Este sería 17, 15, 15. Este es 15 acá, 15 ahí, 15 acá, 13, 12, 11, 11, 11, 10,5, este sería 9, ¿cierto? 9 menos 5, 4.
Vale. Este acá es 13, 8, 13 menos 10. Tengo 10, 8 y 4, por lo tanto este aquí es 4 y este acá va a ser 0. Ahí estamos, y holgura 0. Entonces, si se fijan, la ruta crítica es la misma. A, B, E, F, L, nada más que ahora se le adiciona la actividad X adelante y el tiempo de duración en vez de 20, ahora es 24. Eso sería todo el cambio, ¿ya? Y esta cuestión habría que hacerla de nuevo, pero no, ya está puesta ahí arriba, así que... ¿ya? Y eso era el control. Fue el control del día de ayer. ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, yo tengo una duda. Diga nomás, ¿cuál es la duda? ¿Por qué H y L parten cero? Porque cuando yo leí el control, como que yo entendía que una vez que se descargaba la fruta, se producía la revisión. ¿Por qué H y L comienzan en 0? Porque, ¿qué es lo que nos dice esta cosa? A ver. H y I. H y I, perdón. Porque, fíjate, dice, por otro lado, estos mismos barcos serán utilizados para exportar mercadería, por lo que se asume que los camiones que lleven la mercadería al puerto deben ser revisados todos en un centro de operaciones, tanto por el SAC y por aduana. Y asuma que las actividades se hacen en paralelo. Entonces, el barco está descargando la mercadería, pero en una actividad que no tiene relación con esa descarga, hay un camión que está saliendo desde un centro de operaciones hacia el puerto. ¿Ya? Por eso es que esas actividades H e I no tienen predecesora. ¿Ya? Ah, ya. Es que cuando lo leí como que igual estaba enredado. Entonces se entendía como que el SAC y no me acuerdo qué otra cosa, hacía la revisión del barco. No, no, no. Como que ahí De me los confundí. camiones que llevan mercadería al barco, que es una actividad completamente diferente. Sí, sí, ahora entiendo. Ya. La Yanis me pregunta si va a entrar un ejercicio así en la prueba. Ojalá, porque entre uno así, ¿cierto? Sería regalado. Sería muy fácil. Obviamente, es que son muy parecidos todos los ejercicios, no tienen gran diferencia, Yanis. Así que si entra un CPM, probablemente sea algo muy parecido a esto. ¿Ya? Y miren, vamos a ver si es que alcanzamos a hacer otro. ¿Qué horas son? Las 9:20. Sí, alcanzamos perfectamente. El de Manutex ya lo hicimos alguna vez, ¿o no? Parece que sí. No me acuerdo. ¿Me pueden verificar que hayamos hecho o no Manutex? A ver. Dentro de los ejercicios que hemos hecho, ¿cuáles están?
Una empresa así. Eh, ahí, grabar. Otra compañía. Para la fabricación de sillas. Ya. No, este parece que no lo habíamos hecho antes. Ya, aquí tengo un ejercicio que nos va a servir. Ujú. Ahí está, dice, una empresa de textil llamada Manutex desea expandir su producción, para lo cual le solicita a usted, dueño de una empresa fábrica de máquinas, la confección de máquinas con requerimientos especiales. Y ahí nos dan las tablas, ¿cierto? De actividades, las actividades predecesoras, tiempo pesimista, probable y optimista, que son tiempos en semanas. La empresa requiere máquinas antes de 25, las máquinas antes de 25 semanas. De hacerlo se pagarán 100.000. Y por cada semana de retraso tiene una multa de 15.000. La empresa tolera un máximo de 3 semanas de atraso. Y pasado este margen, la empresa importa las máquinas a una empresa en el extranjero y usted tiene una pérdida por 70.000. ¿Hicimos este o no? No recuerdo. ¿Me pueden verificar, chiquillos? Según mi registro, este no lo hemos hecho. Realice un diagrama del proceso, la ruta crítica, en base a las condiciones es bueno aceptar el negocio. ¿Qué pasa si externalizamos el proceso C, que implica una varianza, disminuir su varianza 0,1 y su tiempo esperado 2,5? Se mantiene la ruta crítica. ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar? El gerente Manutex, ya, gracias Fernanda. El gerente Manutex le exige con una probabilidad mínima del 85% que usted cumpla con el plazo establecido. ¿Cuánto debería ser el tiempo esperado? Ya, pues, este está súper entretenido. Se los voy a pegar aquí en el Excel para que después revisen el Excel, ¿cierto? Y bueno. Ya, ahí está el enunciado un poco del ejercicio. Entonces, ya, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos piden sacar la ruta crítica y hacer el diagrama del proceso. Entonces, ahí tenemos nuestra tablita, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar el tiempo esperado y sacar la varianza, ¿cierto? En este tipo de ejercicios. ¿Cómo sacábamos el tiempo esperado? ¿Quién me ayuda? Ya, yo recibo instrucciones de algunos de ustedes para seguir el ejercicio. ¿Cómo lo hago?
¿Cómo saco el tiempo esperado, chiquillo? Tiempo optimista más 4 veces el probable más el pesimista dividido por 6. Perfecto, muy bien. Entonces tengo tiempo optimista más este multiplicado por 4 más el pesimista, todo eso dividido en 6, ¿cierto? Y eso lo arrastro hacia abajo. Pero acá tengo este de acá, este de acá, este de acá. ¿Qué significaba eso? Que la actividad C se distribuye normal con media 1 y varianza 1, ¿cierto? Por lo tanto, si la media es 9, el tiempo esperado es 9 y la varianza es 1. Acá el tiempo esperado es 1 y la varianza es 0,2. Y en este otro caso la varianza es 6, perdón, el tiempo esperado es 6 y la varianza es 1. ¿Cómo sacábamos la varianza ahora? Ese era muy fácil, era el tiempo pesimista. Era el tiempo pesimista menos el tiempo optimista. Esto estaba elevado al cuadrado y todo eso dividido en 36, ¿cierto? Y eso acá, y copiamos la fórmula ahí, ahí y ahí. Y todos estos valores que tienen muchos decimales, nosotros lo dejamos siempre solamente con 4 decimales. Perfecto. Ya, pues tenemos los tiempos esperados, tenemos las varianzas, ahora tenemos qué cosa, que construir el mono, el diagrama, para ver cuáles van a ser las rutas que vamos a utilizar. Voy a colocar entonces, aquí tengo la actividad, editar texto, acá está la actividad A. De la A sale una actividad B y sale una actividad C. Entonces tengo que insertar la flechita, ¿cierto? Una flechita de relación de la A con la B y me faltaría de la A con la C, ¿cierto? La actividad D sale de la B. Por lo tanto, acá la B va a llegar a esta actividad D. La E sale de B y de C. Entonces, acá voy a tener una actividad llamada E, que proviene ¿desde dónde? Desde B y desde C. Ya. La F sale desde C. Entonces acá voy a tener una actividad llamada F, que va a tener como antecesora su actividad C. Listo. La G sale de E. Entonces aquí vamos a tener la actividad G, que va a salir desde E, ¿cierto? H sale desde F. H sale desde F. Y por último, I sale desde G y H. Listo. Acá tengo una actividad I entonces, que sale desde estas tres. Desde acá, desde ahí
y desde acá. Pregunta, profe, ¿las líneas que lo unen tienen que ser flechas o da lo mismo? En este caso, en los PERT, Santiago, generalmente son líneas, porque estos se reconocen como actividades nodo a nodo. No, sí, N to A, N to N. En el CPM, esos son A to A, son actividades hacia actividades. El otro se representa con flechas. Este se representa solamente con la línea. ¿Ya? ¿Ya? El PERT se reconoce como nodo a nodo. Ya, pues ahí tenemos el diagrama y ahora tenemos que ver cuáles son nuestras posibles rutas. ¿Qué rutas tenemos? A, B, D, I, A, B, E, G, I, A, C, E, G, I, A, C, F, H, I. Creo que ahí están todas. Ahí están todas las rutas, ¿cierto? Entonces voy a sacar acá el tiempo, la sumatoria del tiempo esperado y la sumatoria de las varianzas. A, B, D, I. Entonces vamos a ver acá. A, B, D, I. A, B, E, G, I. A, B, E, G, I. A, C, E, G, I. A, C, E, G, I. Y por último, A, C, F, H, I. A, C, F, H, I. Ahí está la sumatoria de los tiempos esperados y si esto lo desplazo hacia el lado me da inmediatamente la sumatoria de las varianzas. Por lo tanto, de lo que tenemos ahí, ¿cuál es nuestra ruta crítica? La que tiene mayor tiempo esperado. Excelente, muy bien, Kay. Por lo tanto, sería la ruta ACFHI. Y con eso tendríamos resuelta la pregunta A, el mono y la ruta crítica. Ahora, en base a las condiciones del contrato, ¿es buen negocio para su empresa aceptar este contrato? Veamos. Entonces nosotros acá colocamos el tiempo, ¿cierto? Acá el beneficio, acá tenemos el factor Z, acá tenemos la probabilidad y acá tenemos la esperanza, el beneficio, la esperanza, el beneficio. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de duración de esta cuestión? Tiene que ser menor a 25 semanas y tiene 15.000 de multa por cada semana con un máximo de 3 semanas. Perfecto, pues entonces el primer tramo es menor a 25, 25, 26, 26, 27, ¿cierto? Y 27, 28. Esos son máximos las 3 semanas, porque de ahí superior a las 3 semanas de atraso tiene superior a las 3 semanas de retraso, esta cuestión que pasaba ahí. Tiene una pérdida por 70.000. Una pérdida por 70.000. Esto eran 100.000, ¿cierto? Si se cumplían y tenía 15.000 de retraso por semana. Entonces,
Ahí está. Esos son todos los escenarios de beneficios que tenemos, ¿cierto? Entonces, para efecto de hacer 25, 26, 27, 28 y 28, esto es para poder colocar la celda acá. El factor Z, ¿cómo sacábamos el factor Z? Recuerdan que era este valor menos el tiempo esperado, y todo eso, idiota, me equivoqué. Menos el tiempo esperado. Y todo eso iba a estar dividido en la raíz de qué cosa? De la sumatoria de las varianzas, porque era la desviación estándar lo que pedían. Por lo tanto, acá. Ahí. Y ahí tengo los factores Z de densidad acumulada, ¿cierto? Este me faltó fijar el F4. Ahí están los factores Z. Ahora sí. Y con esos factores Z, que es lo que hacíamos nosotros, era sacar las probabilidades, ¿cierto? Entonces era la distribución punto normal n. ¿Cuál es el valor? S. ¿Cuál es la media? El tiempo esperado a la ruta crítica, ¿cierto? La desviación estándar es la raíz de la varianza de la ruta crítica, ¿cierto? Y acumulado, la densidad acumulada, verdadero. Y ahí cerramos. Como esto acumulado, tengo que ir descontándole el valor anterior. Y ahí estarían las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos escenarios. ¿Ya? Ahí estarían las probabilidades de ocurrencia. Por lo tanto, ¿cuánto es el beneficio esperado? El beneficio esperado era el beneficio de cada etapa multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. Ya esto le vamos a quitar las comas porque no nos sirven las comas acá. Número sin coma y con puntito. Ahí está. Eso eran los beneficios esperados, y si yo hago la sumatoria de esto, esto me da un beneficio de 16.342. Y a nosotros nos estaba preguntando, en base a las condiciones del contrato, ¿es un buen negocio para la empresa aceptar el contrato? De acuerdo a esto, que tenemos un beneficio ponderado positivo, que es mayor a 0, según mi criterio, o descriterio, como quieran llamarle, sí sería un buen contrato porque estoy obteniendo beneficios. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Luego, no, ¿están de acuerdo? A ver, que alguien escribió en el chat. Obtiene beneficio pese a demorarse. Es que este beneficio que se da acá a Santiago es considerando la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos. Porque si yo efectivamente me demoro menos de 25 semanas, voy a recibir los 100.000. Pero poniéndome en el escenario que cada uno de estos eventos tiene esta probabilidad de ocurrencia, si yo saco el beneficio ponderado, igual sigue siendo mayor a 0. ¿Ya? Ahora, claro, puede ocurrir con un 38,98% probabilidad de que yo me demore más de 28 semanas y por lo tanto en vez de recibir beneficio voy a tener que pagar una multa de 70.000. Pero tengo un acumulado de un 61% de probabilidades de que ocurran los otros escenarios. Por eso que yo saco el beneficio ponderado, considerando todos los escenarios. Y eso me da un valor positivo, mayor a 0. Entonces, dado eso, es que yo sí tomaría el contrato.
¿De acuerdo? Ya, ahora nos dice externalizar el proceso C implica disminuir su varianza a 0,1 y su tiempo esperado a 2,5. ¿Qué pasa? Voy a copiar esto, voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá. Esta es la C. Nos decía que externalizar la actividad C, el tiempo esperado era 2,5 y la varianza 0,1. Entonces este va a ser 2,5 y este va a ser 0,1. Fíjense, al hacer eso, tengo dos rutas que son en tiempo esperado exactamente igual. Por lo tanto, ahí se acuerdan que yo les dije que teníamos que ocupar el criterio. ¿Y cuál era el criterio? Era el tiempo esperado más 3 veces la desviación estándar. Y la desviación estándar es la raíz de la varianza. ¿Cuál es el que me da mayor tiempo? Esta actividad. Por lo tanto, fíjense, cambió la ruta crítica. Cambió la ruta crítica a la ADEGI. ¿Y qué es lo que nos pide? ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar por esa externalización? Bueno, ahora hay que hacer lo mismo, nada más que usando ese tiempo y esa varianza. Hagamos lo mismo. B 108, 108. Entonces ahora cambian los factores Z y van a cambiar las probabilidades, porque este va a ser 108 y este va a ser 108. Entonces eso va a cambiar y como son acumulados tengo que restarle el caso anterior. Fíjense, ¿qué pasó acá? El beneficio aumentó a 99.773 y me piden cuánto estaría dispuesto a pagar entonces por esa externalización, la diferencia entre el beneficio actual y el beneficio original. Pues. Eso nos da, yo podría pagar hasta 83.431. ¿Ya? Eso es lo que yo estaría dispuesto a pagar para poder externalizar esa actividad y en este caso poder maximizar los beneficios. ¿Ya? ¿Todo claro? Y lo último, nos dicen el gerente de Manutex le exige que con una probabilidad del 85% usted que cumpla con el plazo establecido, y ahí se me chingó esta cuestión. Con el plazo establecido, ¿cuánto debería ser el tiempo esperado de la ruta crítica si no es posible disminuir la variabilidad de ninguna de las etapas? Ya, esto sobre el caso base. Entonces tenemos esta variabilidad de las etapas. ¿En cuánto tenemos que disminuir el tiempo esperado para que yo cumpla con una probabilidad mínima del 85%? ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo... Déjenme... ¿dónde está? Quiero poner la fórmula para que la sea más fácil entender. Un segundito.
¿Se acuerdan cuál era la fórmula de Z o no? ¿De cómo se sacaba el Z? Ya, filo, ahora sí. El Z, ¿cierto? El factor Z era el tiempo de la actividad menos el tiempo esperado, ¿cierto? Y eso iba a estar dividido por la sumatoria, por la sumatoria de la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Le voy a poner desviación estándar nomás, ¿cierto? La sumatoria. Entonces, a mí me dicen que tengo una probabilidad del 0,85 y necesito ver cuál es el factor Z para, poder cumplir, para poder determinar el tiempo que yo necesito para cumplir esa probabilidad. Yo le subí, si es que no me equivoco, le subí la tabla de distribución normal. ¿Lo recuerdan? ¿Se la subí o no? ¿Me pueden verificar eso? Ya. Estoy abriendo la tabla acá para que veamos. Aquí tengo la tabla de distribución normal. Voy a compartir. Fíjense acá. Yo necesito una probabilidad del 85%. Si yo busco aquí adentro, la probabilidad del 85% va a estar aquí. Entre el 1.0 y el 1.03 y el 1.04 en factor Z. Esta es mi probabilidad. Yo tengo un 85. Y este es el factor Z, 1.03 y 1.04. Voy a estar metido entre medio, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo tengo que el factor Z de 1.03 tiene una probabilidad del 0,8485. Yo necesito un factor Z que voy a andar buscando que tenga la probabilidad del 0,85 y yo sé que el factor Z del 1.04 tiene la probabilidad de 0.8508. Vamos a interpolar, que es lo que habíamos hecho en la otra clase. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? X menos 1.03, eso va a quedar dividido en 1.04 menos 1.03, y en este otro lado vamos a tener 0.85 menos 0.8485, y eso va a estar dividido en 0.8508 menos 0.8485. Ya, pues, por lo tanto, aquí me va a quedar X menos 1.03, y a este otro lado me va a quedar esto dividido por esto, y este que está dividiendo va a pasar multiplicando. Eso. Por lo tanto, el X va a ser igual a eso más el 1.03, porque este que está restando pasa para el otro lado sumando. Ese es el factor Z que yo necesito. Entonces, voy a tener un factor este factor Z del 1.036521 va a ser igual a todo esto de acá, ¿cierto? Y yo tengo que buscar cuál es el tiempo para que se cumpla eso. Sabemos que el tiempo esperado de la actividad no va a cambiar. Perdón.
lo que dice el enunciado ya se me olvidó. Se exige una probabilidad mínima del 85% para que cumpla con el plazo establecido. El plazo establecido son 25 semanas. Por lo tanto, ¿cuánto es el tiempo esperado de la ruta crítica? Ya. Tenemos 1.036521. Y acá vamos a tener el tiempo esperado es 25 menos el tiempo de la ruta crítica que yo ando buscando, ¿cierto? Y eso va a estar dividido por la, por la raíz de la varianza de la actividad de la ruta crítica original, que decía que no cambiaba, que es 3,19. Ya, pues entonces, fíjense, este que está dividiendo lo paso multiplicando para acá, y acá me queda este otro a este lado. Me queda esto a este lado. Por lo tanto, el tiempo esperado va a ser igual a 25 menos este valor de acá. El tiempo esperado para que se cumpla con un 85% de probabilidad es 23,14 semanas, 15 semanas. Y ahí estaría resuelto completo este ejercicio que alcanzamos a desarrollar. Y los de la prueba, obviamente, muy distinto a esto no va a ser. Son todos muy parecidos. Quizás puede salir alguno con aceleración, como fue el que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿No hay dudas? ¿Estamos ok? ¿Todo claro? ¿Hicieron los ejercicios que les subí al aula de repaso? ¿Por casualidad? Ya, qué bueno, eso les sirve para la prueba. Como les digo, muy distinto a esto no va a ser, así que para que se queden tranquilos. Yo les voy a subir al aula esto que hemos desarrollado para que lo tengan de respaldo, ¿ya? Bueno, y cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar por correo y les respondo en la medida que me vaya dando cuenta que me llegan los correos. Bueno, si no hay más consultas, estamos justo en la hora. Llegamos hasta acá por hoy día. La próxima semana tenemos la prueba, ¿cierto? Bueno, ¿qué prefieren, chiquillos? ¿La prueba la hacemos en 2 tandas o la hacemos en una tanda fuera de horario? Porque mi idea era hacer el día jueves la parte de pregunta-teoría y quizás un ejercicio, y el día viernes un segundo ejercicio de ser necesario. Porque en un solo día no se alcanza a hacer una prueba de toda esta materia, muy poco. O bien podrían desarrollarla el viernes fuera horario y no sé, pues le doy de las 7 a las 10 de la noche, una cosa así. ¿Qué opinan? ¿Qué les acomoda más? ¿Hacerlo en 2 tandas o fuera horario?
Ah, ¿eso dijimos? Ah, ya, que no me acordaba. Perdón, se me había olvidado. Ya, pues ni un problema. Lo hacemos así entonces. Tiquitaca. Voy a ver la lista. Son poquitos los que vinieron hoy día. No sé. La Krishna está por ahí. La Javiera Castro está por ahí o no. La Javiera no la veo. La Yani sí está. Pero que estoy aquí, Nicole Castro. Ah, siempre leo tu segundo nombre, no sé por qué. Perdón. La Yanis ahí anda. La Mellaray está ahí. Maylin, ¿está Maylin? No, ya no la veo. Sebastián está ahí. La Fátima también está por ahí. El Cristian Ignacio. ¿Está por ahí Cristian Ignacio, no? No, está Cristian Marcelo solamente. La Javiera tampoco está. El Álvaro sí está. Kish Marina. Yo no la he visto nunca. Sebastián Lagos, él estaba. La Nicole, ahí está. ¿Quién más? Joshua, ahí está Joshua. Kevin también estaba. Andrea Valeria. Aquí Sí, está el profe. ahí está. La Danixa también está. La Andrea Reynoso también está. La Fernanda Rodríguez, por ahí la veo. La Camila Rojas, ella no la veo. Santiago estaba por ahí. Cristian Marcelo estaba por ahí. La Alexandra. Ya no la veo. Fernanda Vázquez. Tampoco la veo. A la Ingrid tampoco la veo. Y el Nicolás tampoco. Listo, estamos ok. Alguna vez que pase la lista. Ya, chiquillos, si no hay más consultas, quedamos hasta aquí por hoy día. Que tengan un buen fin de semana. Descansen, estudien, pásenlo bien, tómense una pilsen y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao a todos. Chao, profe. Que tengan un buen día. Bien. Chao, chao.